¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a En Portada. Es viernes 10 de diciembre de 2021. Como siempre, vamos a comentar las noticias que trae en su primera página el diario La Región. Lo hacemos hoy acompañados de Julio Álvarez. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, encantado de estar aquí. Francisco Novoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Laureano Bermejo, bienvenido. Muchas gracias. Una primera página del diario La Región que tiene como principal noticia los menús de Navidad ourensanos serán este año un 20% más caros. El encarecimiento de los costes derivados de la electricidad y el desabastecimiento de los productos estrella provocan un fuerte incremento del gasto de las familias para estas fiestas. La fotonoticia, protagonismo por una exposición en Quintela de Leirado. La emigración a Guinea Ecuatorial tiene museo. El 80% de los vecinos de Quintela llegó a emigrar a Guinea Ecuatorial. Hoy este viaje tiene reflejo en el museo que se inaugurará el sábado en el municipio. Más noticias. Un vilanovés afincado en Ourense detenido como cabecilla del mercado gallego de la heroína. La investigación sigue abierta con registros en domicilios de la ciudad. Además, el número de muertos en la provincia baja en lo que va de año a niveles prepandémicos. Los nacimientos también se reducen y llegan a mínimos históricos. Y más noticias. Los bomberos de la ciudad en cuadro al caer de baja por COVID un turno completo. El tren que gana terreno a los camioneros en la exportación de pizarra Valdeorresa. Italia que multa con 1.000 millones de euros a Amazon por los abusos sobre sus competidores. Y las cigüeñas que llegan adelantadas a zonas de Alimia y Maceda. En la parte superior, colaboración institucional, reunión entre el presidente Manuel Baltar y el delegado del Gobierno, José Miñones. Diputación y Gobierno comprometen su cooperación en proyectos ourensanos. Y además hoy, en la revista, protagonismo para Daniel Minimalia, el sonido de los sentimientos. Bueno, ¿sois de los que esperáis a última hora para hacer las compras gastronómicas de las Navidades? ¿Sois previsores? ¿Cómo lleváis ese tema? ¿Cómo hacéis normalmente? Bueno, estamos en una situación cambiante, ¿no? Desde el punto de vista de la pandemia. No sabemos cómo va a evolucionar. La verdad es que todavía es incierto si vamos a estar confinados o no confinados, porque el pico que estamos teniendo es muy importante. Por lo tanto, yo creo que eso influye a la hora de tomar decisiones de con quién vas a estar, con quién vas a compartir y, por lo tanto, también las previsiones de todo tipo, reserva de mesas en restaurantes o aprovisionamiento para hacer la fiesta en casa. Para mí es muy temprano todavía, por lo tanto... Hay que esperar. Hay que esperar, sí. Paco. Yo creo que esta semana es la semana fuerte de aprovisionamiento. Las familias esperan, pero no tanto. Ya a partir de hoy y en adelante la gente busca lo que piensa cenar ese día. Y en función también de las posibilidades de que las cenas a veces se pueda llevar a cabo. Porque todo esto está todavía entre pañales. Esperamos que la normalidad siga existiendo en cuanto a la pandemia y que permita por lo menos celebrar la fiesta en familia de manera muy cuidadosa, pero al fin y al cabo celebrar la Navidad. Laureano. Pues yo soy muy previsor, la verdad. ¿Eres de los que congelan? Sí, soy muy previsor y soy de comprar con mucha anticipación y tener las cosas preparadas con mucho tiempo. Sí, entonces la verdad es que mis cenas familiares ya están programadas, ya están compradas y ya está, sí. Pero bueno, eso lo hago por razones de naturaleza propia con todo. Suelo ser muy previsor, entonces... Yo creo que hace un mes o una cosa así ya tenía la comida preparada o comprada. ¿Y se nota en el bolsillo eso? ¿Se nota ese... Pues sí, la verdad es que sí que se nota. Hoy mirando las noticias y mirando un poco la lista de precios que aparece en el periódico y recordando a qué precios los compré yo algunos artículos, sí que lo noto, sí que se nota. ¿Está justificado este 20% de aumento en los productos? Entiendo que sí, ¿no? Por las circunstancias en las que estamos viviendo. Hace poco asistíamos a protestas de los ganaderos por el aumento de costes de producción. Entiendo que sí está justificado. Bueno, es que estamos viviendo, yo creo que lo importante es que estamos viviendo ahora otros efectos de la pandemia que eran imprevisibles cuando empezamos a hablar de esto. Los cambios en las empresas, la manera de operar las empresas ha cambiado radicalmente, el teletrabajo, las nuevas tecnologías, el adaptarse a una situación sanitaria y de pandemia que nos pilló a todos por sorpresa, claro, sin preparar, ¿no?
bueno, los problemas que se nos están acumulando en el tema de los suministros, de la propia producción también de elementos importantes en muchos mercados y sectores económicos emergentes, eso no lo podíamos prever hace un año apenas o hace 6 meses, ¿no? Y esa es la realidad. La realidad es que tenemos problemas derivados de esa pandemia, problemas económicos derivados de esa pandemia, y que tenemos que ir sobre la marcha resolviendo esos problemas, y una consecuencia ha sido el incremento de los precios, que viene además coincidiendo con otros que nada tienen que ver con la pandemia. Por ejemplo, la elevación del precio de la luz y de los productos energéticos no tiene nada que ver con la pandemia, pero está ahí y ayuda a que esos costes se estén disparando y que, por lo tanto, ese 20%, que es enorme, es muy alto, pero sin embargo se explica perfectamente. Paco. Yo estimo que este año va a haber un cambio significativo. Se va a quedar más gente en casa que años anteriores. Es decir, es habitual que en Navidad mucha gente celebre las cenas fuera con la familia, pero fuera en un restaurante. Este año yo creo que la gente se va a retraer un poco, primero por el espacio, por el miedo todavía al contagio, y segundo, porque esa circunstancia obliga a que las familias sean ellas las que carguen con el mayor peso de las compras en época de Navidad. Por eso hoy es frecuente ver en la plaza y ver en los establecimientos que suministran productos relacionados con la Navidad, que dicen que tienen mucho más trabajo que en etapas anteriores, que en años anteriores. No hay tanto en caja, sino en el movimiento de la gente que pasa por allí. Está habiendo también muchas cancelaciones de cenas de empresas navideñas, un nuevo paro para los hosteleros, ¿no? Sí, respondiendo un poco a la pregunta que hacías antes, si era justificado el incremento de los precios, yo creo que sí, porque han coincidido varios factores que todos unidos han llevado a este encarecimiento de precios. Y hemos visto una falta de abastecimiento en algunos productos manufacturados que vienen de otros países. Hemos visto un incremento en los precios de los combustibles de una manera bastante significativa. Esto añadido también al incremento del precio de la luz. Esto hace que tenga que repercutir ese precio final del producto, tiene que repercutir en alguien, y en ese alguien es el cliente final. Los ganaderos y el sector alimenticio, ya creo que en general llevaba varios años sin notar un incremento de los precios. Si vemos transcurso 2-3 años hacia atrás, vemos que los productos alimenticios se mantenían más o menos en el mismo precio, pero esto llega a una situación límite que ya no se puede mantener. Es decir, estamos viendo posibles manifestaciones y paros por el sector de transportes, porque ya no aguantan la subida de los combustibles. Estamos viendo que sectores como el de restauración, pues el precio de la luz pues le supone un extra mayores. El precio de la materia prima, lo vemos en el periódico, que se ha incrementado, pues es normal que eso repercuta en los clientes. Si a mayores unimos este miedo que apuntaba antes un poco Francisco, de la pandemia, yo creo que mucha gente pues empieza a tomar conciencia y dice, pues cancelo esa cena en un restaurante, cosa que a lo mejor no se debería hacer, pero si lo hacen, cancelo esta cena y me quedo en casa y me recluyo en mi familia y quedo en el entorno familiar. Hablabas del sector del transporte. Hay una huelga prevista del sector del transporte para los días clave y a lo mejor no estaría mal hacer lo que hizo Laureano de ser previsor con las compras, porque puede haber a lo mejor escasez de algunos productos. Bueno, yo creo que debemos evitar el alarmismo, ¿no? Hay que ser conscientes de lo que pasa en la realidad. Este es el factor miedo sobre el desabastecimiento se lleva explorando en los últimos meses. No sé qué, podemos descubrir qué intereses están detrás de todo esto, ¿no? Pero yo creo que lo prudente es, pues a lo mejor lo que hizo Laureano, ¿no? Hacer con cierta previsión la compra, pero sin esa ansiedad por el miedo a quedar desabastecidos, que yo creo que no se va a producir, salvo algún producto puntual que sí puede suceder. Pero quiero decir que tenemos garantizada el suministro de la alimentación, del gas, de la electricidad.
de los productos básicos, como para no tener miedo a que esto pues, incida en un problema grave, que sería este, ¿no? La sensación existe. Yo lo he notado en un establecimiento en donde fui a adquirir unas cosas para enviar a domicilio y nos han avisado con antelación, dice, hacerlo pronto porque vamos a tener grandes problemas para la distribución. Primero porque siempre es una época de mucha demanda y segundo porque incluso se amenaza algún tipo de huelga. Quiere decir que si los establecimientos vendedores, los que suministran a sus clientes y que ellos lo quieren recoger en una época determinada, les recomienda que lo hagan y que lo hagan pronto. Por lo tanto, sí que hay preocupación con ese tema. Sí, con respecto a la huelga de transportistas, creo que está anunciado para el 21 o 22 y yo creo que la huelga viene en cierto modo por este incremento de los costes que le suponen para ellos el combustible, que es la materia prima más principal que tienen. También ese anuncio hipotético del pago por las autovías, que a ellos les afecta de manera significativa. Y el tema del abastecimiento, yo creo que lo vincularía solo al producto manufacturado, el que viene de afuera. Cuando hablamos de productos alimenticios, aquí en España no va a haber ese problema, porque somos un país productor de alimentos, no vamos a tener ese problema de falta de alimentos, no vamos a tener el problema de falta de energía, porque España, los datos que nos dicen la red eléctrica es que producimos 3 veces más de lo que consumimos, es decir, tenemos suministro de energía sin problema ninguno. Lo que se habla del suministro de gas se soluciona, porque si no viene por las tuberías, pues viene a través de barcos. No hay que crear en ese alarmismo, pero sí pensar que el problema de los contenedores que venían de esos países asiáticos sí existe y por eso muchos comerciantes pues nos decían, oye, este producto te va a venir, pero seguramente tarda. No es que no vaya a venir, lo que va a hacer es tardar en llegar. ¿Estáis un poco desilusionados con lo que nos han contado con el tema de las vacunas? Primero se habló de un 70% para llegar a la inmunidad de rebaño. Después hablaron de un 90%. Llegamos a ese 90% de vacunación y sin embargo tenemos una sexta ola. Es cierto que con muchísimos menos ingresos, con muchísima menos mortalidad, creo que 7 veces menos que en la anterior, pero seguimos teniendo muchísimos casos. 2.550 en la provincia de Ourense, creo que 1.300 más o menos en la ciudad. ¿Estáis un poco desencantados con lo que nos contaron, o no? Bueno, yo lo que creo es que este es un virus nuevo. Los propios expertos dicen que no sabe bien, todavía hoy, después de casi 2 años de pandemia, cómo se comporta en todas sus extensiones el virus, su capacidad de mutar, en qué medida afecta esas mutaciones. Es cierto que a lo mejor, abundando en la pregunta que haces, todos nos habíamos hecho una idea más optimista de los resultados de las vacunas, es decir, de que alcanzaríamos una cierta normalidad sin que las olas alcanzasen los picos de contagios que tenemos. Bien es cierto que los efectos de esos contagios son muy distintos a los previos a la vacunación, por lo tanto yo creo que hay que animar a la gente a que se vacune, a que utilice las dosis que las autoridades sanitarias recomiendan para estar prevenidos frente a la pandemia y ojalá que se siga avanzando en la eficacia de las vacunas y ya lo más sería encontrar la curación definitiva a través de medicamentos que combatiesen efectivamente el virus. Evidentemente las vacunas se notan. Hoy, por ejemplo, hay un descenso de ingresados en planta. Teníamos 62, 64, creo, tenemos ahora 56, han bajado. Los mismos pacientes en UCI, 7, y evidentemente se notan las vacunas a la hora de proteger, ¿no? Yo diría que había que analizar primero que el sistema de vacunación funciona muy bien, y eso hay que valorarlo, porque lo han hecho en tiempo, lo han hecho con rapidez y con muchos medios. La vacuna no lo es todo. Yo creo que la vacuna no nos ha decepcionado, sí que nos decepciona acaso mucho el poco cuidado que tenemos para evitar el contagio. Tenemos una serie de factores que vienen no porque los busquen, sino porque están ahí. Los niños, por ejemplo, están siendo uno de los temas que más influye en los contagios de los mayores en este momento. Por lo tanto, yo creo que los cuidados que tenemos que tener todos, la prudencia
Yo creo que hay una fiesta hoy y de esa fiesta salen muchos contagios. Tenemos mucha prisa en salir en grupo, en ir destapados, sobre todo en temas de restaurante, de comidas, de celebraciones, pues ahí donde viene el brote grande de los contagios y que está poniendo sobre la mesa el que no demos cerrado esa situación de la pandemia y que sigue siendo necesario, pues eso, la atención médica, porque lo que es la vacuna creo que ha cumplido perfectamente. Yo, como buen gallego, te respondería con una pregunta. ¿Estamos descontentos o estamos desilusionados con la vacuna de la gripe? No. De hecho, todos los años viene una nueva variante y nos vacunamos todos los años una vez nueva. Yo creo que con el tema del COVID pues están saliendo nuevas variantes y entonces las vacunas que teníamos pues a lo mejor no son todo el grado de efectividad que deberían ser para todas las variantes que se están produciendo. Sí coincido en que cada vez las consecuencias de la enfermedad son más livianas, menores. De hecho lo vemos en el número de ingresos en UCI, el número de fallecidos. Y sí apuntaría y animaría a la gente que se vacunara. Y además me llama mucho la atención situaciones como cuando dicen para determinados casos se va a pedir el certificado COVID y vemos que cuando hacen un punto de vacunación sin previa cita, pues se le acaban las dosis. Es decir, hay mucha gente que todavía estaba sin vacunar que está acudiendo en masa. Yo creo que cuanta más gente se vacune, mejor que mejor. No creo también en medidas impositivas que obliguen, que lleven a vacunar. He visto que en algunos países, creo recordar en Grecia, están multando con 100 euros diarios si no te vacunas. Y en otros países no te dejan entrar en determinados sitios o puedes incluso perder tu puesto de trabajo si no te vacunas. Lo que debemos es concienciar a la gente, informar a la gente y después también escapar de ciertos mensajes victoriosos, como decir esto ya está solucionado, porque crean una cierta sensación de seguridad cuando después no existe esa sensación de seguridad total. Bueno, vamos a... ¿Os parece? Si puedo. Sí. Realmente quería diferenciar la pregunta, dos cosas. Uno, si el sistema funcionó o si las personas lo usamos, hacemos uso de él adecuadamente. Yo creo que el sistema, creo que fue lo que preguntó, lo que se nos preguntó aquí, yo creo que ha sido bueno tirando a mejor. Sí. Pero siempre ha sido bueno, no faltaron vacunas, se han suministrado puntualmente y el que se quiso vacunar lo pudo hacer porque además la planificación ha sido extraordinaria. Sí. Bueno, vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato aquí en Portada. No se vayan, hasta ahora. Seguimos en Portada con Julio Álvarez, Francisco Noua y Laureano Bermejo, que de los 2.550 casos que hay en Orense, 500 corresponden a niños. Se va a iniciar la vacunación para los niños de entre 5 y 11 años, pero sí hay más polémica que en el caso de los adultos. Padres que son más reticentes a la hora de vacunar a sus hijos. ¿Vosotros, si tuvierais un hijo en esa edad, le pondríais la vacuna? Yo sin duda seguiría las recomendaciones de los expertos. Yo creo que uno de los problemas que está destapando esta pandemia, el virus, es la falta de unidad a la hora de afrontar el problema. Lo apuntaba Paco hace un momento, ¿no? Es decir, están los negacionistas, están los que son resistentes a quererse vacunar o que se resisten a vacunarse, están los imprudentes, los que la mascarilla es algo que, en fin, mejor en el bolsillo, ¿no? Y también, respecto de la vacunación de niños, también pasa eso. También hay algunos sectores que se han manifestado más públicamente en el sentido de no masacremos a nuestros niños. Bueno, yo creo que hay que seguir las recomendaciones de quien sabe del tema y ahí no debía haber fisuras. Por eso yo creo que debemos hacer una campaña de concienciación de que hay que seguir al pie de la letra lo más posible las recomendaciones de los expertos. Siendo un problema difícil, cuanto más si cada uno vamos a tener nuestro propio criterio, sin conocimientos científicos, ni datos estadísticos, ni una valoración objetiva, prudente, sobre ese tema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos concienciarnos de que las recomendaciones de los expertos están para resolver un problema y no para crearlo.
Bueno, y luego tiene que haber una sintonía entre los colegios y los padres de los niños, porque los colegios tienen que motivar que los padres se decidan a que los niños se vacunen, porque no se puede hacer a lo mejor en contra, pero que entre todos podemos hacer que el tema niños, que está creando un gran problema de contaminación, se pueda solucionar. Pero digo que todo el problema hoy está en la mascarilla, que la gente renuncia a veces a ponerse la mascarilla. 2, el tema de los niños. Y el contagio de los niños está siendo un problema porque están en grupos, no tienen esa precaución de hablar unos con otros, de tomar agua por la misma botella, cosas por ese estilo. Y yo creo que el gran problema en este momento que tenemos es ese sector. Controlando ese sector, creo que el tema de la vacuna funciona mucho mejor y se controla la epidemia que tenemos. Gabriano. Yo nunca tuve duda a la hora de vacunar a mis hijos cuando le correspondían las pautas de vacunas por la edad. Es decir, a medida que van creciendo, los vas vacunando según las vacunas que corresponden y que te incluyen dentro de la seguridad social, incluso a mayores algunas que no están cubiertas, que tú decides de mutuo propio poner, pues entonces yo no veo el por qué ahora tendría que tener dudas a seguir poniendo una tercera o una cuarta vacuna. No por una tercera o cuarta vacuna, me refiero al COVID, sino una tercera o cuarta vacuna más de la que ya tenían de por sí. Es como si ahora alguien me dice, Laureano, ¿tú no quieres vacunar a tus hijos contra la rabiola o el tifus o algunas de estas enfermedades que hemos conseguido erradicar de la sociedad gracias todo ello a las vacunas? Bueno, vamos a cambiar de tema si os parece. Quiero centrarme en esta noticia. Italia multa con 1.000 millones de euros a Amazon por los abusos sobre sus competidores. ¿Qué opinión os merecen en las grandes plataformas? Parece que todos estamos de acuerdo en que ahogan el pequeño comercio, ahogan el comercio local y sin embargo no paran de crecer. O parece que hay un contrasentido ahí de que compremos en el comercio local o no hacemos caso o porque estas plataformas no paran de crecer. Es que van delante del mercado, es decir, primero tienen una estructura económica y empresarial colosal, muy bien montada, utilizan de una manera muy eficaz las nuevas tecnologías para llegar a todos los rincones del planeta y por lo tanto su capacidad de expandirse es mucho mayor que cualquier otro comercio. Ya lo hemos dicho muchas veces comentando este tema, ¿no? Yo creo que si era necesario que el comercio local tuviese estructuras comunes o compartiese estrategias comunes a la hora de vender, hoy es más necesario que nunca. Es decir, la venta por catálogo, la venta a través de las redes sociales, la venta a través de Internet, se está imponiendo y ahí las grandes compañías campan a sus anchas, con algunos problemas que se pueden producir. Es decir, además del abuso de situación en el mercado, que es lo que ha motivado esa multa a Amazon, pues otros problemas de suministro, porque al final ellos no producen. Amazon no deja de ser una plataforma que compra y vende. Y a veces los suministradores no son todo lo fiables que el propio Amazon quisiera tener y que de alguna manera tiene que controlar, porque vemos con cierta frecuencia que los pedidos que haces a través de Amazon a veces no llegan o llegan con más retraso de lo previsto o no revisten las características que el vendedor te había ofrecido, porque Amazon trata de garantizar que lo que está vendiendo, que lo que está ofreciendo responde a esas características, pero a veces no es así. ¿Sois partidarios de legislar para limitar a estas plataformas? Hablando de este tema y conociendo el servicio de correos, que lo he vivido durante muchos años, estoy viendo que hay que progresar, hay que hacer cosas. Correos, que es una infraestructura impresionante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, con la Unión Europea, con lo que es la UPU, la Unión Postal Universal, podía hacer muchas cosas que está haciendo Amazon. Amazon es una empresa líder. Nos pueden gustar cosas que hacen y otras que las pueden hacer mejor, pero un encargo que se hace en Amazon te dicen que está en tantas horas y lo tienes en tu casa. Luego habrá fallos o no. Por lo tanto, lo que hay que distinguir ahí es el liderazgo que tiene esa empresa. Tiene unos gestores que desde luego hay que felicitarlos.
nos guste o no nos guste su política, pero está funcionando muy bien. Y lo que queremos los ciudadanos, los usuarios, es que si pedimos un producto nos lo envíen en el tiempo y en la forma que se lo hemos encargado. Y eso está funcionando así. Pero yo entiendo que no nos gusta, si paseamos por la ciudad, ver locales cerrados. Entonces eso es contraproducente. Yep. Yo entiendo que funciona muy bien, pero si al final a lo que te lleva eso es precisamente a ver locales cerrados, a ver cierran librerías, cierra todo tipo de comercio, porque ahora venden absolutamente de todo, y al final vamos a eso, y vamos a tener ciudades pequeñas como la nuestra, con un montón de locales cerrados, y la gente comprando desde casa con el ordenador y llegándote el paquetito. Yo creo que eso mata a pequeñas ciudades como la nuestra. Pero precisamente por eso es lo que apuntaba yo. Yo no estoy tan de acuerdo con Paco en que Amazon funciona perfectamente. Yo los 3 pedidos que he hecho con Amazon, uno vino bien, el otro no respondía el producto a lo que a mí me habían ofrecido. Es cierto que luego me devolvieron el dinero sin ningún problema. Y el tercero lo he pedido hace 2 meses y todavía no me ha llegado. Es decir, no funciona bien. No funciona bien. Pero precisamente porque no funciona todo lo bien que esa dimensión colosal a la que ha llegado requiere, es decir, es una empresa de una enorme complejidad, es donde el comercio local debe encontrar las oportunidades porque las aprovecha de las debilidades del contrario. Las debilidades del contrario también las tiene. Tienes que hacer frente a ellas, tienes que ser capaz de competir en precio. Estamos hablando básicamente de esto. Lo que pasa es que eso es complicado. Competir en precio y en calidad, y en certeza, en proximidad, en cercanía. Yo ahora, para reclamar un libro que he pedido hace 2 meses, pues me va a costar sangre y sudor y lágrimas entrar en el ordenador, entrar en Amazon, pedir, reclamar, decir, mira, aquí está la factura, aquí he comprado tal. Me era mucho más sencillo ir al comercio de al lado y decir que el libro que os he comprado todavía no me lo he servido. Yo creo que competir en precio es muy difícil. Claro. Pero no, es imposible. Sí puedes ofrecer otras cosas, y sobre todo podemos hacer un ejercicio de concienciación de lo que supone, pues a lo mejor un mismo producto, gastar 3 o 4 o 5 euros más en ese mismo producto y comprarlo aquí, sabiendo que eso repercute en una economía circular, en una economía que repercute para todos. Competir en precio es imposible. Amazon es una macroempresa que se beneficia de unos precios muy competitivos, teniendo en cuenta la ausencia de empleados. Y me explico. Amazon tiene muchos empleados, pero no en el volumen que deberían tener. Pongo un ejemplo. Una librería aquí en Orense puede tener un volumen de libros, imaginaros, de 1.000 libros, o 10.000 libros, o 5.000, no sé la cifra. Y tiene 1 o 2 empleados que pagan sus sueldos, su seguridad social, etc. Amazon no tiene 5.000 libros, tiene 100.000 libros para 2 empleados. Entonces, y Amazon es un almacén logístico. Lo único que hace el empleado es recibir un pedido, va al código de barras, le dice dónde está, coge el libro, lo mete en una caja y se envía. Entonces no tiene que pagar en proporción más sueldos, no tiene que pagar la seguridad social, no tiene que pagar el alquiler del local, ni la luz, en proporción de lo que tiene que pagar el librero aquí. Y quien dice librero, cualquier otro producto. Sí es cierto que la facilidad que tenemos nosotros a la hora de comprar en Amazon es indudable, pero esa facilidad nos la están dando también en algunos comercios. Lo que pasa es que tenemos que esforzarnos para buscar el producto y comprarlo aquí en Orense, porque si no va a llegar un momento que cierre todo y lo único que veremos serán furgonetas pequeñas circulando por la ciudad repartiendo pedidos a gente ya en sus casas. Sí es cierto que el pequeño comercio a lo mejor tiene que adaptarse y tiene que dar otra serie de ventajas, y estamos hablando de lo de siempre: proximidad, cercanía, atención personalizada, etcétera, etcétera. Una atención que no consigues en Amazon, que no eres más que un número, un dígito, que hace un pedido y punto pelota, y se olvidan de ti y no vuelven a saber nada más. Lo que sí, la legislación siempre va a ir por detrás, porque Amazon nos está vigilando constantemente. Y la prueba la tenemos que hoy te pones a hablar, tú y yo, Kiki, nos ponemos a hablar de que vamos a tener un hijo y mañana voy a tener en el teléfono un anuncio de una sillita para bebés. Eso es que nos están escuchando y nos están anunciando, o nos están dando el artículo que nosotros prebuscamos. De hecho, hace poco vi en un documental que Amazon se anticipa a lo que nosotros queremos, y llegaron casos en Estados Unidos que alguna gente empezó, que le llegaban anuncios, y vuelvo a lo del embarazo, le llegaban anuncios de sillas para bebés
sin saber la mujer que estaba embarazada y unos días después descubrirlo. Por sus criterios de búsqueda en la plataforma, por su manera de funcionar y de buscar cosas, nos estudia de tal manera que nos anuncian lo que nos quieren vender y después al final nos termina entrando en los ojos. Ahora, si será bueno o no, lo que tienen que hacer es luchar con las mismas armas. Y por ello antes decía que Italia multaba con 1.000 millones y dije, y me parece hasta poco, porque tenemos que hacer que el comercio tenga las mismas oportunidades que tiene Amazon, porque yo creo que si no Amazon aplasta todo, aplasta todo. Y aparte de lo que supone también a nivel de impuestos. Y después la ingeniería fiscal que hacen para pagar el mínimo de impuestos posibles. Y lo que presionan a sus proveedores para tener un precio muy competitivo, que a veces incluso por debajo de sus precios de mercado. Lo que pasa es que los productores dicen, bueno, es que si no vendo en Amazon no vendo. Pues los presionan de tal manera que los exprimen. Hoy se lleva la gente la prisa. Queremos una cosa y la queremos para mañana. Yo veo en un hijo mío, cualquiera que quiere un juguete, quiere una cosa que lo ve y que se lo mandan en 24 horas y no se para a buscar el comercio en donde puede existir. Creo que son compatibles las cosas, el comercio local tiene que mejorar muchísimo. Esto que estamos viviendo viene de una época de la pandemia donde lo fuerte creció ahí en la época de la pandemia y que muchas veces no se podría ni salir al comercio para comprar un producto y por teléfono y por internet te lo pides y te lo mandan a casa en 24 horas como máximo. Por lo tanto, su crecimiento está motivado también por estas razones y porque tienen una gran organización. Yo no les conozco por dentro, pero en la forma que tienen de trabajar y la calidad con que trabajan, con los fallos que siempre se producen, es muy buena. Sí, pero bueno, Paco, abundando en eso, yo compré este libro por Amazon, y perdón por recurrir a este ejemplo con tanta frecuencia, compré porque no lo había en Orense. Es decir, yo busqué en todas las librerías de Orense y no había, y había que pedirlo. Y el único sitio donde lo encontré es en Amazon. Es decir, el problema es, efectivamente, tienen un gran almacén en todo el mundo. O sea, tienen proveedores de todo el mundo a unos precios súper competitivos porque son productores de países en vías de desarrollo y tienen una logística muy bien montada y por lo tanto te ofrecen aquello que nadie te ofrece también. Aquel producto que no eres capaz de encontrar ni en las librerías más antiguas de España. Este era un libro sobre técnicas de navegación especial, de algo. Bueno, era un libro muy especial, ¿no? Y lo dijiste tú, a precio competitivo, ¿eh? Sí. Claro, pero es que entonces estamos hablando de dos temas distintos. Estamos hablando de la capacidad empresarial y la buena gestión empresarial y cómo coordinan sus almacenes logísticos de una manera muy eficaz y muy importante que puede tener esa empresa, pero igual que puede ser Zara o igual que puede ser Inditex, es decir, cualquier otra empresa que funcione muy bien a nivel logístico. Pero lo que yo creo que la pregunta era qué repercusiones tiene para la sociedad en el entorno donde vivimos. Entonces, logísticamente o empresarialmente pueden ser unos fenómenos, pero sus repercusiones sí se ven. No, se notan en día a día, desde luego. Bueno, tenemos que terminar. Muchísimas gracias a los tres, una vez más. Julio Álvarez, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Córdoba, muchísimas gracias. Feliz Navidad, si no nos vemos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Si no volvéis antes de que sean las fiestas, Leonardo Bermejo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada. Nos vemos aquí en Portada. Saludos.